Vamos a dar respuesta al primer punto, donde se va a hacer énfasis en los hechos ocurridos en el contexto escogido denominado la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano, que se llama United Fruit Company, a manos del ejército de Colombia, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena. El número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno del conservador Miguel Avaida Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de trabajadores, pues que en este caso buscaban como garantizar mejores condiciones de trabajo. El 28 de noviembre de ese año habían estallado la huelga más grande de la historia. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productos nacionales bajo contrato con la compañía. A pesar de tal presión, la Unifred Company y los huelguistas no lograron llegar a un acuerdo y el ejército intervino acribillando a varios obreros y pues hiriendo a otros más, quienes estaban pues en este caso presentando protesta prácticamente. La masacre de las bananeras, que ocurrió en 1928, puso en evidencia hechos de interés para reflexionar acerca de la forma de cómo los grupos sociales recuerdan el pasado y las consecuencias que derivan este suceso. Por otro lado, se puede constatar que durante este hecho se fortalecieron las entidades políticas, a pesar de que la mayoría de las víctimas eran trabajadores de las plantaciones de banano, los cuales eran migrantes. Fue una de las primeras atrocidades durante el siglo XX en Colombia y estableció un precedente para la represión de los trabajadores del país. Por último, dicho suceso es un ejemplo de violencia en Colombia, la cual se puede desatar cuando las empresas explotan a sus trabajadores, tienen bajo rendimiento en el salario y malas condiciones de trabajo. Dando respuesta a la interrogante planteada número 2, la masacre de las bananeras ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena. Constituye uno de los hechos históricos más lamentables y antiguos que se han presentado en nuestro país, en el cual un grupo de protestantes y sindicalistas pertenecientes al movimiento obrero de trabajadores de la compañía norteamericana United Fruit Company, quien era una de las empresas que tenía monopolizado el proceso de cultivo, producción y comercialización de banano en la zona, fueron abatidos por parte del ejército colombiano en cabeza de Carlos Cortés Varas, bajo la orden del entonces presidente Miguel Abadía Méndez, las víctimas de las cuales a la fecha se desconoce su cantidad, pero se estima que fueron no menos de 4.000 personas, entre niños, mujeres embarazadas y adultos, exigían el reconocimiento de sus derechos laborales, los cuales habían sido terciarizados a través de pequeños contratistas colombianos. Básicamente, la masacre de las bananeras constituye la primera evidencia histórica de la presión del Estado ante el pueblo y sus manifestantes, así como la clara evidencia de una dictadura que públicamente fue denunciada por Jorge Eliezer Gaitán y documentada por Gabriel García Márquez en su escrito Cien años de soledad. Tal vez el desplazamiento forzado en este evento no jugó un papel representativo como lo hizo en otro tipo de sucesos históricos, en vista de que la masacre fue enfocada más a una vulneración de derechos, como lo es la protesta y la represión estatal sobre el pueblo obrero. Sin embargo, como es de esperarse, este tipo de eventos siempre aumentan el riesgo de generar desplazamiento de las comunidades por temas. Respuesta al interrogante número 3, donde nos plantean cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. En primer lugar, considero que es importante que como sociedad podamos reconocer la memoria histórica en temas de conflicto armado en nuestro país durante los últimos años. Dado que ha sido bastante extensa, también es importante considerar que en muchas ocasiones como sociedad
nos hemos visto impedidos a negar la existencia del conflicto armado, además de que es fundamental reconocer que se debe establecer un camino con el fin de reconstruir esa memoria histórica en búsqueda de la paz. Y por otro lado, pues también es fundamental que esta memoria pueda ser una base que nos permita transitar en un camino hacia la búsqueda de los derechos de verdad, de justicia y de reparación de víctimas, además de la garantía y la no repetición. Y pues de esta forma es como sociedad que construimos la paz, no olvidando el conflicto, sino teniendo que reconocer lo ocasionado y lo vivido durante tanto tiempo y ser conscientes de la importancia de la paz, la cual debe ser expresada no solo en esferas políticas, sino también en esferas públicas, de convivencia ciudadana, en ámbitos sociales y comunitarios. Del mismo modo, la memoria histórica del conflicto aporta una dimensión hacia la transición de la paz. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer todo lo que ha vivido nuestra sociedad, no solo haciendo un reconocimiento del Estado. Y en este sentido es importante pues que la construcción de la paz se lleve a cabo cuando nosotros observamos el horror, la violencia, los daños a las víctimas, al tejido social y a la transformación de los imaginarios sociales, políticos y culturales que se han llevado a cabo durante los últimos años. Así es como nosotros profundizamos desde una justicia restaurativa a la búsqueda de la paz, desde esta memoria del conflicto, a través de una convivencia pacífica y a través de cambiar todo el ciclo de odios que se ha llevado a cabo durante los últimos años y las retaliaciones. Y es a partir de esto, de estos procesos de memoria del conflicto armado, es que como ciudadanos tenemos nosotros la capacidad de comprender de forma reflexiva cada uno de los procesos llevados a cabo en estos hechos, con el fin de que podamos sensibilizarnos a través de la escucha, a través de la divulgación de diferentes testimonios de las víctimas y podamos reconocer la importancia que tiene los avances de superación con el fin de reconstruir bases sólidas que nos permitan tener una cultura de paz.